lo que seguiría para el país, para el Ejecutivo, luego de estas manifestaciones. Estamos con Miguel Antezana, analista político. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Buenos días. ¿Has escuchado el mensaje y qué reflexión te genera? Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, un poco sorprendido porque no ha dicho nada nuevo. Ha estado, digamos, repitiendo los mismos mensajes de los últimos días. Si bien es cierto que hay un momento en el que muestra algo de autoridad que se necesita precisamente reflejar de parte de las autoridades del Estado, también faltó bastante empatía con el otro sector. Aquí hay que medir bastante porque es un mensaje dirigido a todo el país, no solamente a las personas que están a favor de la paz, no solamente a los que están a favor de las protestas, sino que también llevar a la calma, pero también con medidas concretas. Y esas medidas concretas, que la única que se asomó era la del diálogo, la gran pregunta es, ¿diálogo con quién? ¿Con quién te vas a sentar? Si vemos personas que están protestando, que están declarando y que inclusive no tienen un motivo real o no tienen un norte, ¿cuál es el camino a seguir? Entonces, acá hay mucho desorden, no se está aprovechando precisamente ese desorden del lado de la protesta para generar un liderazgo. Y esto es bastante grave porque entonces al haber este caos en el que participa el Estado, el Poder Ejecutivo, entonces se va a estirar esto por varios días hasta que no haya una solución viable. Señor Antezana, y eso es lo preocupante, que se continúe estirando esto y se haga finalmente de goma. Lo que dice la señora Presidente ayer, y que lo ha repetido además 2 o 3 mensajes, es apertura al diálogo, el diálogo que quiero dialogar, vengan a Palacio. ¿Con quién quiere dialogar concretamente? ¿Eso se entiende? Esa es la gran pregunta, porque si hemos identificado personas que están encabezando las protestas, dirigentes sindicales, dirigentes laborales, de comunidades, en fin, algún representante con quien sentarse a dialogar para saber qué estás pidiendo y sobre todo también para poder explicar exactamente cuáles son las consecuencias de lo que estás pidiendo. Y esto lo hemos estado repitiendo durante varios días. Renuncia la presidenta, ajá, pero tiene que asumir el presidente del Congreso. Pero estás pidiendo también que se disuelva el Congreso, entonces ¿quién asume? Ahora, quieres elecciones, pero este año ya, pero con la misma regla de juego, y no se han hecho. Y estamos perdiendo de vista entonces las consecuencias de los pedidos, y se están quedando al aire. Entonces, al saber que no va a haber ninguna respuesta positiva a esos pedidos porque no tienen sustento, entonces caemos en el espiral de violencia, en el espiral de protestas, que no tiene sentido. Y el gobierno ha hecho mal en caer en ese juego, porque no está entonces poniendo de verdad cuáles son las soluciones y por qué son las soluciones que puede proponer el gobierno desde su lado. Y el Congreso también pareciera que se está haciendo un poco loco, porque ojo, ellos tienen también en sus manos la propuesta de adelanto de elecciones que tiene que aprobarse en una segunda votación. Y con una reforma política. Y tiene que haber reformas y no se están trabajando las reformas. Ya hubo una votación para eliminar el voto de confianza y fíjense que no alcanzó la mayoría, por lo tanto para ratificarse tiene que ser vía referendo. Exacto. Y si esto ya anuncia el camino de un referéndum junto con elecciones, entonces muy posiblemente las otras reformas también se vayan a referendo. ¿Y qué pasa si en el referendo se niega eso? Volvemos al punto inicial. Todo queda en cero. Entonces, esa situación, ese juego político se está perdiendo de vista y es algo que está ahí. Inclusive los congresistas pareciera que están evitando para que no se avance porque ellos quieren hacer reformas desde su punto de vista, de conveniencia política. Y hoy día, y el mensaje es, Dina renuncia, es durante todo lo que se ha manifestado en las protestas que se vienen registrando en el país. Pero ¿qué escenario se viene si Dina Boluarte renuncia? Lo que pasa es que en este momento estamos en un escenario bastante complicado. Estamos en un escenario de división, en un escenario de antagonismo total. Y fíjate que además cualquier voz que quiera tomar de ambas partes, entonces es descalificada de la otra. Sí, claro. O eres facho, o eres rojo, o eres caviar, o eres tibio. Extremo, extremo. O sea, cualquier cosa que digas, entonces la gente te va a ubicar en algún lado. Y en un lado que no le conviene. Entonces, ante esa situación de falta de comunicación, de falta de diálogo, lo que hay que saber es entonces cuáles son las posibilidades de lo que podemos hacer en este momento. Y eso no se está haciendo. No se está haciendo un análisis real de las consecuencias. Yo he escuchado en estos días también análisis desde varios puntos de vista que son válidos. Un análisis sociológico, histórico, la gente relegada y todas esas cosas. Pero ¿qué estás haciendo frente a la violencia? Estamos en un piloto automático porque la gente no puede dejar de trabajar. Sin embargo, esta inestabilidad ya nos está
teniendo impacto a nivel internacional. Sí, claro. Y eso no se está tomando en cuenta tampoco. Entonces, ¿Y qué acciones se deberían de tomar? Porque todos decimos, ¿no? Ya en qué momento se va a dar. Además, ayer se criticaba incluso el mensaje por no comenzar siendo empático, lamentando el fallecido que se registró en Arequipa, exactamente, ¿no? Que lo hizo, sí, el ministro del Interior, hicieron pero luego, la presidenta claro, hicieron luego. ¿no? Al iniciar su mensaje. Lo hizo en el tercer párrafo, si contamos el tema de los textos que se realizaron. Pero ¿qué se hace? ¿Qué mensaje es el que tiene que dar el Ejecutivo para llegar a un consenso, llegar a que definitivamente las protestas lleguen y bajen su nivel de violencia que estamos viviendo en estos momentos? Aquí no solamente tiene que haber un mensaje, aquí tiene que haber ya una estrategia y acciones determinadas. Porque recordemos que ayer la experiencia en Lima, en el manejo de la policía, que tampoco es que ha sido inmaculado, ha sido mucho mejor que en el interior del país, se ha controlado, no ha habido muertes, no ha habido desmanes grandes, salvo este incendio extraño que yo supongo que van a investigarlo adecuadamente. Pero esta experiencia de Lima, por supuesto estamos hablando de 10.000 efectivos o más de 10.000 efectivos, tiene que trasladarse también al interior del país, porque en el interior del país recordemos que también hubo el intento de tomas a 3 aeropuertos en simultáneo, al mismo tiempo. Sigue habiendo actos vandálicos, sigue habiendo muertos, entonces tiene que haber una estrategia sobre todo dirigida al interior del país, porque Lima no es el país. Ahora, mensajes no van a servir en este momento, todos los días podemos repetir exactamente lo mismo, pero si del otro lado no hay con quién sentarse a dialogar, a negociar, a plasmar soluciones, entonces los mensajes están yendo al aire. Tienen que haber acciones concretas de cómo va a enfrentar esta violencia el gobierno en el interior del país y hacer un llamado claro también a los gobiernos regionales, que también se están haciendo los locos. No, y que están pasando desapercibidos, porque la crítica son debería de ir directo ausentes, a ellos, que son los encargados precisamente de mejorar el tema de los servicios en sus regiones. Es más, es como que la protesta se ha salteado, ¿no?, el tema de los gobiernos regionales yendo directamente al Ejecutivo, ¿no? Que si acaso tiene responsabilidad, desde luego que también, pero los gobiernos regionales tienen mucho que responder y son los grandes ausentes en medio de todo esto. Ahora, yo quería preguntarle concretamente, volviendo al mensaje de la señora Boluarte, que en otro pasaje ella descarta y habla, no solamente ella, sino el premier Otárola, sobre lo que denominaron fake news en contra del Ejecutivo, sobre algunas voces que indicaban que la señora presidenta Dina Boluarte quería retirarse del cargo, que algunos miembros del gabinete no estaban dispuestos a entablar ningún diálogo y que se estaban corriendo y demás. Ellos han dicho que es todo lo contrario y que están más firmes que nunca y que ese gabinete está más sólido y consolidado que nunca. ¿Cuál es la lectura sobre eso? Bueno, tenía que decirlo, no iba a decir que estamos débiles, que estamos a punto de renunciar. Obviamente que era un discurso consistente con lo que debería mostrar seguridad a la población. Sin embargo, aquí estamos hablando, como te decía, más allá de los mensajes en los hechos. Y las acciones están demostrando que todavía no se tiene un real control de la situación, sobre todo en las regiones. En Lima puede que sí. Vamos a ver cómo se da la jornada del día de hoy, si siguen habiendo protestas, si no hay violencia, que es lo que no deseamos, pero también lo mismo lo deseamos para otras regiones. Y no está haciendo. Y quiero regresar un momento con el tema de las regiones. Sí, claro. Porque fíjate que en el tema de los gobiernos regionales, precisamente, está el tema de la descentralización. Y resulta ilógico, absurdo, que entonces los gobiernos regionales se plieguen, se apoyen este mensaje en contra del gobierno central del centralismo, cuando ellos son los que tienen precisamente que, para corregir estas fallas del centralismo, ellos son los llamados a trabajar. Ellos tienen autonomía en muchas cosas, el manejo de la salud, de la educación, la seguridad, pero no. Inclusive hay algunos gobernadores regionales que han sacado sus comunicados en apoyo a las marchas, que renuncian. Claro. Pero ojo, pero ¿qué estás haciendo tú por tu región teniendo ingentes recursos del canon minero, entre otras cosas? Y su presupuesto, ¿no? Que muchas veces lo entregan solo con el 40% de gasto. Una pésima ejecución. Entonces, esos protestantes no se dan cuenta que tienen en casa dinero, que no tienen buena gestión pública, que tienen malos funcionarios, inclusive algunos con prontuario en vez de currículum. Eso. ¿Qué pasa con eso? Con procesos por corrupción. Exactamente. Probadamente, en algunos casos, probadamente con una incompetencia para el cargo que están ellos mismos sustentando en una región, el gobernador regional, representante de todas esas personas. Esa gente le conviene mucho que los protestantes vayan a Lima y se olviden de lo que tienen en casa. Entonces, aquí hay una situación, como te digo, que esto no se está manejando. Eso a nivel gobierno central no se está manejando y no hay una estrategia clara. Y cuando no hay una estrategia clara, entonces esto, insisto, se estira, se mantiene,
porque no hay una dirección, no hay un liderazgo que permita entonces poner un coto a esta situación y aprovechando también las medidas de emergencia, porque estamos en estado de emergencia. Pero fíjate que a pesar del estado de emergencia se está permitiendo la protesta, se está permitiendo esto, pero no puede haber este desorden y estos desmanes, porque si llega esto a Lima, entonces la situación se repetiría como fue con Merino. Y recordemos que con Merino entonces se desató en una consecuencia inclusive peor que el inicio de esta crisis. Muy bien. Y es definitivamente también lo que se quiere evitar, además que se registren más muertes, ¿no? Que es lo que nadie quiere aquí en el país. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Continuamos aquí con más información, Julio. Exactamente, bueno, ahora